Programa de opinión de producción nacional con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables es apto para niños, niñas y adolescentes. Amigos televidentes, muy buenos días, bienvenidos al programa Regiones por el día de hoy. El licenciado Carlos Croes cumple con unos compromisos, por eso no se encuentra acá con nosotros. Sin embargo, ya tenemos en el estudio a uno de sus invitados, a Yul Nyabur, diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Comunista de Venezuela. Muy buenos días, diputado. Gracias, Ricardo. Para mí es un gran placer estar aquí en el programa Regiones y bueno, compartir en el canal Televen. Sí, bueno, vamos a comenzar a entrar en materia, sobre todo hablando de lo que es el ámbito económico, porque pareciera ser una de las principales preocupaciones que tiene en este momento el venezolano. Hay una nueva instancia, que es la Asamblea Nacional Constituyente, va a cumplir un mes y unos cuantos días ya de haber entrado en funcionamiento, y se centran mucho las expectativas sobre qué pudiera hacer este organismo para mejorar la economía. ¿Ustedes cómo ven el desarrollo que ha venido realizando la Asamblea Nacional Constituyente y este posible anuncio de medidas económicas que está allí pendiente también? Sí, bueno, efectivamente, como tú lo has dicho, a partir del 30 de julio se eligió una Asamblea Nacional Constituyente y que tomó posesión en los días subsiguientes. Se ha generado una alta expectativa para el pueblo venezolano en relación a las medidas económicas que se deben tomar, medidas económicas que permitan indudablemente lograr mayor eficiencia en el poder adquisitivo del pueblo trabajador, lograr medidas que permitan regularizar todo el funcionamiento de la economía hoy altamente golpeada por un conjunto de elementos multifactoriales, pudiéramos llamarlo así. Un sistema en Venezuela, un sistema capitalista, y hay que señalarlo así, dependiente del petróleo, un modelo de acumulación rentístico que indudablemente abre cauce a todo lo que genera un sistema de este tipo, los vicios de corrupción, de burocracia, de ineficiencia. Aunado a ello, todo un plan internacional que se ha venido desarrollando contra Venezuela para tratar de lograr cada vez más un aislamiento del país en relación a su capacidad financiera operativa. Se desarrollan desde las grandes potencias económicas. El imperialismo norteamericano ha agudizado toda esa arremetida contra Venezuela. Nosotros hemos dicho que es una arremetida de carácter multifacético y que a través de esas acciones, tomando en cuenta que es una agresión en lo mediático, en lo político, en lo militar, en lo económico, buscan cada vez más aislar a Venezuela con la finalidad de generar un cambio en la dirección política de nuestro país. Venezuela es el país con mayor reserva petrolera del mundo. Es el país donde 13 de los 17 minerales más cotizados del mundo se encuentran en nuestro país. Entonces Venezuela es la joya de la corona. Y por supuesto entonces se arremete contra Venezuela. Hemos visto las últimas sanciones del gobierno norteamericano de Donald Trump y lo que busca, repito, es aislar a Venezuela. Es lograr que Venezuela no pueda responder con capacidad financiera operativa para, por supuesto, lograr abastecer sus necesidades, para lograr funcionar en el ámbito financiero internacional y, por supuesto, todo eso genera una situación de crisis en el ámbito económico. Ahora, quienes están del otro lado, que podríamos llamar que son opositores a la línea del gobierno, ven el problema no afuera sino adentro y señalan cosas específicas como la política de expropiaciones que habría acabado con todo lo que sería la parte agrícola del país, y esto pues obviamente genera un problema de desabastecimiento en este momento de alimentos y de seguridad alimentaria. ¿Cree usted que hay acciones que se cometieron por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro y del presidente fallecido Hugo Chávez que están desembocando en la situación actual que nosotros vivimos económica? En primer lugar, para dejar varias ideas claras, cuando ellos señalan que el problema no es afuera, sino adentro, es porque esa dirigencia de la MUD, esa dirigencia de la oposición hoy responde a esos planes. Nosotros hemos visto cómo ellos han viajado por el mundo solicitándole a gobiernos, en el ámbito internacional, solicitándole a gobiernos de derecha, gobiernos que responden directamente a estas políticas de dominación, de agresión, de injerencia, solicitándoles que
intervengan en Venezuela en distintas modalidades. Cuando ellos solicitan el tema de la ayuda humanitaria, eso tiene su fin político y buscan todo ello, buscar la intervención, la injerencia en nuestro país. Lo hacen en distintos ámbitos y por supuesto eso es condenable y ha sido condenable. Nosotros nos desconocemos, cuando digo nosotros, es todo un sector que nosotros nos definimos como antiimperialistas, como democráticos. Nosotros no estamos desconociendo que aquí hay una situación de crisis económica, de crisis política, de crisis que se ha venido agudizando. Nosotros no podemos desconocer esa situación, eso existe. Eso tiene que ver, en primer lugar, con toda esa arremetida, como lo hemos dicho, y también tiene que ver con errores que se pueden haber cometido, porque a lo largo del ejercicio de gobierno, a lo largo de todos estos años, ha habido aciertos y ha habido errores. Vamos a hacer un receso y al regreso volvemos con Yul Yabur, diputado de la Asamblea Nacional, y su opinión con relación a lo que veníamos conversando. Estás viendo Regiones. Continuamos con Yul Yabur, diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Comunista de Venezuela. El tema de las expropiaciones, diputado, ¿fue un error del gobierno del presidente Hugo Chávez el haberlas hecho? Nosotros consideramos que la política de las nacionalizaciones es una política correcta. El hecho de que en muchos de esos sectores el funcionamiento no ha sido un funcionamiento como lo hemos planteado, conlleva a esos vicios que hemos dicho de actuar en un modelo netamente capitalista, del modelo de producción, en un modelo de subordinación. ¿Qué significa esto? Nosotros hemos planteado que esas políticas de nacionalizaciones, esas empresas, deben ser trabajadas y deben ser controladas bajo un modelo múltiple de gestión. Modelo múltiple de gestión donde participe el Estado, que indudablemente es el que aporta toda la estructura y todo el capital para el funcionamiento de una empresa, que funcione de manera compartida con los trabajadores, que son los que al final producen y son los que controlan todo lo que significa la cadena de producción, que también tengan participación en la gestión, las comunidades donde se desarrollan esas empresas. Ese modelo de gestión compartida permitiría la participación del Estado, de los trabajadores, de las comunidades, pero también erradicaría todo el tema de la corrupción, todo el tema de la ineficiencia, todo el tema que se pueda desarrollar bajo un modelo de concepción capitalista. No basta solamente con el tema de nacionalizar. La política de nacionalización es correcta. Quizás lo incorrecto y donde ha habido el mayor error ha sido en el control del funcionamiento de dichas empresas. Y eso es lo que nosotros, como Partido Comunista de Venezuela, hemos propuesto. El tema del control. También los economistas señalan que uno de los principales problemas que pudiera estar en la situación económica actual es el control de precios. Lo señala, por ejemplo, el presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, el diputado José Guerra. Bueno, quizás lo que más hoy pide el pueblo, que es un clamor popular, es que haya un control de precios. Quizás lo que hoy más desespera al pueblo trabajador es que cada vez que tú vas a comprar un producto de primera necesidad, todos los días hay un incremento en los precios de esos productos. Y hoy, cuando tú hablas con los trabajadores y trabajadoras, cuando tú hablas con el pueblo, lo que te piden es que haya control, es que los entes del Estado y los organismos del Estado funcionen y que ejecuten las políticas que han sido acordadas y que han sido decretadas. Eso es parte del clamor popular. Hoy hay altos niveles de inflación, productos de muchos elementos, productos de la especulación, productos de un conjunto de elementos donde toda la cadena de distribución de alimentos está en manos del sector privado prácticamente. Hay que recordar que nosotros somos una economía de puerto. Fueron nacionalizadas o expropiadas, que hacían harina pan, que hacían aceite, que hacían arroz. ¿Dónde está el producto de todo Bueno, ahí eso? se reprodujo, Están en ahí manos del se sector privado. reprodujo en gran parte
no importa en manos de que esté, el problema es que se reprodujo una concepción del modelo de producción capitalista donde no hubo participación de los trabajadores, donde no hubo participación, como planteamos nosotros en las comunidades, donde grupos y sectores designados, equipos designados, actuaron de manera burocrática y indudablemente en muchos de ellos que han sido denunciados por el pueblo, han sido denunciados por los trabajadores, lo hemos denunciado nosotros en nuestro partido, han sido cómplices y artífices de toda una política de corrupción en esas empresas. ¿Se está muy lejos de llegar al modelo que ustedes proponen? Hay que trabajar la participación de los trabajadores y trabajadoras como vanguardia de un proceso de liberación nacional como el que se plantea en nuestro país, avanzar en ese modelo de participación que permita una nueva concepción del modo de producción, un modo de producción donde los trabajadores y trabajadoras sean la vanguardia. Indudablemente eso generaría todo un nivel de estructura de la sociedad que pudiera lograr los objetivos que nos planteamos nosotros. ¿Cuáles son los objetivos? Una sociedad sin explotados ni explotadores, una sociedad de solidaridad, de igualdad, una sociedad que permita realmente niveles de equidad. No quería terminar la entrevista sin tocar el tema de las elecciones que son próximas, las elecciones regionales. ¿Cómo se prepara el Partido Comunista para este proceso electoral? Bueno, nosotros hemos visualizado hoy la necesidad de lograr la más amplia alianza frente a todo lo que hemos dicho, una arremetida. ¿Tienen candidatos en el ámbito internacional? Sí, por supuesto, el partido tiene candidatos en los 23 estados. Pero son los de la alianza con el PSUV. En 22 de ellos vamos en alianza con el PSUV y la mayoría de los partidos del Gran Polo Patriótico, o todos los partidos del Gran Polo Patriótico. En el estado Apure, el partido va con un candidato distinto al de Gran Polo Patriótico. Allí va el candidato Vitico Castillo, el cantante Vitico Castillo, que es apoyado por el Partido Comunista de Venezuela y un conjunto importante de organizaciones comunales, de organizaciones de trabajadores y trabajadoras, de productores agropecuarios del estado Apure. Entonces, bueno, nosotros entendemos que hoy la necesidad de la amplia alianza es lograr que sectores de la derecha neofascista, que a través de todos estos años y en los últimos meses implementaron toda una política de terrorismo, de agresión, de vandalismo contra el pueblo venezolano, no se les abra ningún tipo de posibilidad ni compuertas para que lleguen a gobiernos regionales e implementen esas políticas terroristas en esas gobernaciones. Ese es el objetivo primordial en el análisis que se planteó el Partido Comunista y por eso hemos logrado esa amplia alianza, o sea, incorporarnos en esa amplia alianza que hoy requiere el pueblo venezolano. Bueno, muchísimas gracias a Yul Yabur, diputado a la Asamblea Nacional por el Partido Comunista de Venezuela. Amigos, hasta acá el presente programa de Regiones. Continúen con más de nuestra programación.